Hoy día vamos a ir con el segundo sermón de esta serie y que lleva por título El nacimiento de nuestro Rey Jesucristo. Vamos a centrarnos ahí en el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 25. Vamos a ampliar la pantalla ahí para que podamos leer todos juntos la palabra del Señor. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. La palabra del Señor dice así, en el nombre precioso de nuestro Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos asista en esta mañana con su gracia. Precioso Señor, rogamos en el día de hoy que esta palabra que ha sido leída, Señor, pueda bendecir las vidas de nuestros hermanos tanto como lo has hecho con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, por esta buena noticia que trae la salvación en Cristo, solo por la gracia de Dios, que trae la justicia de Dios, que viene a cubrir, Señor, nuestros pecados y salvarnos de ellos. Gracias te damos, Señor, porque podemos conocer más de Cristo a través de la palabra. Señor, que tu presencia bendita a través del Espíritu Santo pueda darnos la fortaleza necesaria para compartirla con gozo y con sabiduría del cielo, no con palabras de humana sabiduría, porque éstas no producen absolutamente nada. Nos encomendamos a tu gracia en esta mañana y pedimos que cada familia que está conectada pueda, Señor, recibir bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Bueno, estamos en este tiempo tan hermoso que nos ha dado el Señor para conocer más acerca de Jesucristo. Evangelizar es precisamente presentar a Jesucristo, y hemos dicho que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son géneros literarios que tienen como propósito exactamente eso: compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Tienen datos biográficos, algunos muy similares los unos a los otros un tanto diferentes, pero cada evangelista ordena el material biográfico con un propósito evangelístico en particular. Hemos dicho que Mateo tiene el propósito de evangelizar a las personas de origen judío, y la semana pasada ya iniciamos esta serie de sermones con la genealogía acerca del Señor Jesucristo. Vimos que esta genealogía viene por el lado de José, el padre, podemos decir, adoptivo del Señor Jesucristo. En cambio, la genealogía que presenta Lucas es una genealogía que viene por el lado de María, y por esa razón las
personas que se mencionan en las distintas genealogías pueden resultar un tanto diferentes. Pero hay un versículo que quedó allí muy, muy claro la semana pasada que marcaba una diferencia en lo que expusimos acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía del Rey. Y ese versículo era el versículo 16 de este capítulo 1, donde Mateo estaba dando a conocer que esta genealogía del Señor Jesucristo nos mostraba su ascendencia real, es decir, que Jesucristo es descendiente del rey David, también descendiente de Abraham. Y el texto decía la semana pasada, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si comparamos este versículo con los anteriores, que leímos la semana pasada, notamos que todos los varones mencionados como padre de, dice también que engendran a una persona u a otra persona. En griego eso es algo así como de egeneton ton. Este señor engendró a tal persona, este engendró a tal persona. Pero en el caso de José, no dice que engendró a Jesús. El autor claramente dice que menciona a José, y dice el texto, y Jacob engendró a José, pero dice allí, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Claramente allí en el griego el pronombre relativo para referirse a María es ges, es el femenino, por lo tanto se está refiriendo a María. Entonces, si José no es el padre biológico del Señor Jesucristo, ¿quién es su padre? Esa es una pregunta muy buena. Y aquí probablemente en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a tener la respuesta. Porque si la genealogía que vimos la semana pasada nos mostraba la ascendencia humana del Señor Jesucristo, vamos a ver que este pasaje nos va a aclarar quién es el Padre de nuestro Rey, del Señor Jesucristo. En la narración del nacimiento de nuestro Rey Jesucristo, vamos a encontrar hoy día dos verdades esenciales para el Evangelio y también para la evangelización. Y la primera verdad esencial es que el nacimiento de Jesucristo evidencia su encarnación. Consideremos de nuevo el versículo 18 y luego nos saltamos al 22 y 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Note esas palabras en las que hemos hecho énfasis. Luego saltamos al versículo 22, donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos los antecedentes que hay acá en el texto bíblico. En el capítulo 1, versículo 1, aparece la palabra genealogía, lo estudiamos la semana pasada. Y la forma lexical o el lema de esa palabra es Génesis, en griego, Génesis. Aparece ahí la genealogía y la forma lexical de genealogía en griego es Génesis o Génesis, para leerlo de manera correcta. Génesis. Y luego vemos que acá en el versículo 18 que estamos considerando ahora, también aparece una palabra que es nacimiento. Pero si la vemos en su forma lexical, en el griego, también es la palabra génesis. Es decir, en 1.1 y en 1.18, en ambos casos aparece esta misma palabra. Esto hace que varios comentaristas bíblicos entiendan que la genealogía se refiere al origen humano del Señor Jesucristo y que demuestra que es el descendiente del rey David. En cambio, en el párrafo que estamos considerando en esta mañana, que está relacionado con su nacimiento, se refiere al origen divino del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado.
Lo segundo que notamos en el versículo inicial de este pasaje es que María estaba desposada con José. Desposada. Esta idea es muy interesante, es un concepto más bien judío. El desposorio era un acto formal en donde se contraía el compromiso matrimonial. No era la boda, no era el matrimonio, era muy parecido a lo que nosotros tenemos acá en Chile como la postura de argollas, ¿no? Cuando dos personas deciden pasar de un pololeo, como decimos acá en Chile, a formalizar un noviazgo. Este desposorio era algo parecido entonces al noviazgo, pero era tremendamente serio, muy, muy serio. Inclusive, aun cuando no se hubiera consumado la unión, aunque no hubieran llegado al altar a recibir la bendición matrimonial, violar el desposorio equivalía derechamente al adulterio. Este periodo de aproximadamente un año en algunos casos era tan importante porque servía para probar la pureza de la novia y la fidelidad del novio. Por lo tanto, durante ese periodo estaban desposados, pero no convivían, no mantenían relaciones sexuales, no tenían ningún tipo de vínculo tampoco sexual con otras personas. Era un periodo de prueba tremendamente relevante y estaba muy bien regulado en la ley del Señor. Por eso, cuando José se da cuenta que María estaba embarazada, lo que hace es tratar de abandonar a María, eh, con quien estaba desposado. Los que habitualmente gestionaban este desposorio eran los padres, como en el caso de Abraham, por ejemplo, que envió a su siervo en busca de una esposa para Isaac. Y eso lo vemos en el capítulo 24 de Génesis. Un hombre que se hubiera desposado con una mujer y no la ha tomado, por ejemplo, estaba exento de ir a la guerra. Era muy, muy, muy serio esto del desposorio. Incluso había reglas muy específicas cuando una muchacha que era virgen y que estaba desposada, que estaba en este periodo, si alguna persona la violaba, había normas tremendamente rígidas, contenidas ahí en Deuteronomio capítulo 22. Capítulo 22, versículos 23 al 27. Allí está todo lo que tiene que ver con esa situación. Inclusive, esta figura del desposorio es muy conocida no solo en la ley, sino también en los libros proféticos del Antiguo Testamento, porque Dios presentaba su relación con Sión, su relación con su pueblo escogido, como que estuvieran en un desposorio. Isaías 62:5 dice: como el joven se desposa con la virgen, se desposarán sus hijos con ella. Una hermosa figura. Y también Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20 nos da esta misma idea. La promesa que Dios le hace a Sión, le dice: te desposaré conmigo para siempre. Luego añade: en justicia, juicio, benignidad y misericordia, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Como usted puede notar, mi querido hermano, el desposorio era un periodo tremendamente respetuoso, era un periodo muy delicado, era un periodo de prueba en donde se demostraba el amor a través de la fidelidad y a través de la pureza sexual. Por esta razón, el hecho de que María y José estuvieran desposados es una evidencia contundente de la virginidad de María. María no había conocido varón, como dice ella misma. Eso en el lenguaje bíblico es que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre, por lo tanto su embarazo era algo tremendamente excepcional. Este hecho, sin duda alguna, era algo que podía impactar a cualquiera, no solo a María, sino también a José. Por eso, si seguimos viendo el texto, dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces estaban desposados, cada uno por su lado, apartados sin estar viviendo juntos, pero
luego vuelve a añadir acá Mateo, antes que se juntasen. Esa palabra juntasen en griego significa tener relaciones sexuales, unirse con el propósito de tener una cercanía o un vínculo, en este caso sexual. Entonces, antes que se juntasen, antes de que tuvieran relaciones sexuales, dice el texto, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa palabra concebido en griego es gastrí, de donde viene la palabra para vientre. Es decir, estaba embarazada, pero estaba embarazada, dice, del Espíritu Santo. Esa es la expresión que utiliza Mateo. Por lo tanto, todo ese versículo es una demostración de que Jesucristo nació de una virgen. Jesucristo nació sin la intervención de un padre humano. Jesucristo nació de una manera sobrenatural y que no podía ser de otra manera. Nuestro Salvador tenía que ser completamente diferente en cuanto a su pureza y a su santidad. Saltemos un rato ahora a los versículos 22 y 23, donde vamos a ver cómo Mateo argumenta adicionalmente que este milagro es el cumplimiento más pleno de una antigua profecía del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, si usted está tomando apuntes, es donde está esta profecía antigua, 750 años antes de Cristo, se llevó a cabo esta profecía. Ahora, esta profecía es la primera de una serie de profecías mencionadas por Mateo. ¿Por qué Mateo pone tantas profecías del Antiguo Testamento con esta fórmula? Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta y luego lanza una serie de profecías. Bueno, básicamente Mateo hace esto para demostrar que Jesús es el Mesías y para que los judíos creyeran en el Señor Jesucristo como Mesías. Esta frase tiene esa fuerza. Y es notable también que Mateo utilice esta frase, porque en este caso, si usted se da cuenta, ni siquiera menciona el nombre de Isaías, ni siquiera lo menciona, aunque es una profecía citada directamente del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Pero esto demuestra que aquí Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, considera que independientemente de los cumplimientos anticipados de esta y las futuras profecías que va a desarrollar durante todo su libro, independientemente de si tuvieron o no tuvieron algún cumplimiento inicial o parcial en el tiempo anterior, es en Jesucristo en donde cada una de estas profecías alcanza su máxima consumación y solamente en Él. Evidentemente, para Mateo, estas profecías tienen su origen en Dios y no en la mente del profeta. Por eso, ni siquiera nombra el nombre del profeta Isaías acá. Para Mateo es suficiente que el Espíritu Santo lo haya revelado. Ahora, indudablemente que esta profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es una profecía que tuvo un cumplimiento, vamos a decir, parcial en el Antiguo Testamento. De hecho, había un problema bélico, había una guerra, había una amenaza y el Señor simplemente le estaba diciendo al rey de Judá que tenía que confiar en el Señor. Y por eso le dice que todo esto que estaba ocurriendo, todo esto que a él le generaba tanto temor, no iba a pasar de inmediato, sino que iba a ocurrir en el lapso de tiempo en que naciera un niño y que ese niño ya tuviera una edad suficiente para distinguir ciertas cosas, comer alimento más sólido, etcétera. Y en ese periodo, entonces, iba a ocurrir la gran salvación y la gran liberación de Dios. Por lo tanto, a ese niño se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero esa profecía tenía el propósito de que confiaran en el Señor. Y aquí hay una cuestión excepcional. Cuando leemos la profecía en Isaías y la vemos en su idioma original, en el hebreo la palabra virgen es la palabra alma. Y esa palabra en realidad más bien significa una mujer joven, una doncella joven.
Pero si esa palabra la vemos ahora en Mateo está en griego y Mateo utiliza la palabra parthenos, que no solo significa una mujer joven, una doncella, sino que significa literalmente una virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, nota usted cómo el sentido más pleno de esa profecía se cumple en Jesucristo. Este niño que nace ahora, ahí en Belén, ya no solo tiene el nombre de Emanuel para invitar a la gente a tener confianza en Dios, ahora es literalmente Dios con nosotros. Es Dios hecho hombre. Es Dios en carne humana. Por esa razón, para Mateo, y nosotros lo entendemos así también, que esa profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, aunque tuvo un cumplimiento para la época, para resolver el conflicto específico que se estaba llevando a cabo, en la economía de Dios o en la dispensación de Dios, en la gracia del Señor, esa profecía apuntaba de manera mucho más plena al Señor Jesucristo y a su nacimiento virginal. Ahora, ¿por qué enfatizamos tanto esta verdad bíblica del nacimiento virginal? Básicamente porque si Cristo hubiera sido hijo natural de José y de María, entonces habría sido una persona humana participante de la culpa de Adán. Si usted mira en Primera a Corintios capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos nosotros, desde el momento de nacer, ya nacemos en pecado, en el pecado de Adán. Tenemos una naturaleza que ha sido corrompida. La teología bíblica conservadora nos muestra con claridad que todos nacemos en pecado. Si hay algo que es democrático, es nuestra condición de pecadores. Todos nacemos en esa condición. Pero si, por lo tanto, si el Señor Jesucristo hubiera nacido de manera natural, si José fuera su padre natural, entonces Jesucristo, lamentablemente, habría sido un pecador igual que nosotros, incapaz de salvarse y por lo tanto incapaz de salvar a otras personas de su pecado. Por ello, para salvarnos a nosotros, el Redentor debe ser Dios y hombre, sin pecado, en una sola persona. Por esa razón, mis queridos hermanos, es la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que tan claramente se ve reflejada en los evangelios, la que satisface estos dos requisitos. Nos revela a Jesucristo como Dios y también nos lo revela como un hombre sin pecado. Esta creencia en el nacimiento virginal de nuestro Rey y Señor Jesucristo y su consecuente encarnación como Dios, hombre, es esencial para tener una cristología completa. No podríamos entender la doctrina acerca de Jesucristo de manera completa y de manera eficaz si esta verdad del nacimiento virginal del Señor Jesucristo no se hubiera plasmado. ¿Por qué? Porque nuestra cristología nos muestra y nos revela en la palabra del Señor que el Hijo se encarnó por varias razones. Déjenme mencionarles solamente 5. En primer lugar, Jesucristo se encarnó, el Hijo Eterno se encarnó para revelarnos a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Dios tiene conocimiento completo, solo Dios lo sabe todo, solo Dios puede darnos un conocimiento cabal y completo de todas las cosas, porque a Él nadie le enseña nada, Él lo sabe todo. Por lo tanto, la máxima revelación, la mejor revelación de Dios es la que obtenemos en Cristo, que es Dios hecho carne. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, vemos que el Hijo se encarnó para darnos un ejemplo a seguir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
No solo necesitaba ser Dios, sino que también hombre para darnos un ejemplo a seguir. Y Pedro nos dice claramente que debemos seguir sus pisadas. En tercer lugar, el Hijo se encarnó para destruir las obras del diablo. Nos gusta este versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios, y nos alegramos y tenemos victoria en Cristo, Dios hecho hombre. En cuarto lugar, el Hijo Eterno se encarnó para ser nuestro compasivo sumo sacerdote. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La particularidad de un sacerdote y del sumo sacerdote es que tiene que hacer una mediación entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote va ante Dios presentando el sacrificio que hacen los hombres para poder cubrir o expiar sus pecados. Por esa razón, ahora el verdadero y único sumo sacerdote que entró una vez y para siempre en el cielo, no en un tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el mismo cielo, para presentar no la sangre de un animalito que había que renovar todos los años, sino la sangre de sí mismo. Él es ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para lograrlo, Él es Dios y entiende la justicia y la santidad y las exigencias de Dios, y es hombre que ha sido probado en todo y tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él puede interceder por nosotros y estar sentado a la diestra del Padre para poder entendernos a nosotros y comprender a la deidad. Necesitábamos un fiel sumo sacerdote como Jesucristo. Y finalmente, el Hijo se encarnó, como dice el texto que estamos estudiando, para salvarnos de nuestros pecados. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesucristo no hubiera nacido de una virgen, si no hubiera sido Dios y hombre, nunca nos podría haber salvado de nuestros pecados. El Cristo genuino, el Cristo verdadero, el Cristo revelado en la palabra es Dios y es hombre. Por lo tanto, no lo minimicemos, no tratemos de borrar las verdades bíblicas para hacerlas más aceptables a la mente de los pecadores. No necesitamos eso. Un pecador no necesita a un pecador buena onda apañándolo, no necesita a un pecador simpático siendo cómplice de sus pecados. No, todos nosotros los pecadores necesitamos a un Cristo santo, 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 que venga a limpiarnos, a vencer nuestros pecados y a darnos vida y vida abundante. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. En segundo lugar, la segunda verdad que vamos a encontrar en este pasaje es que el nacimiento de Jesucristo evidencia su filiación. Vamos a hablar de familia ahora, la familia del Señor. Versículos 19 y 20 dicen, José, su marido, como era justo, subraye eso, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego nos saltamos los versículos 22 y 23 y leemos el 24 y el 25.
donde dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito sea el Señor. Nos gusta también cuando vamos a evangelizar que las personas sepan que nuestro Señor Jesucristo es una persona real, es un Jesús histórico, no es un Jesús inventado, diseñado políticamente o artificialmente para construir alguna ideología en especial. No, Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue arraigado en una familia humana. Y quisiera destacar algunos elementos importantes acerca de esta familia humana, que es donde el Señor Jesucristo se crió y se desarrolló. Aparece en primer lugar acá José. No tenemos muchos antecedentes de José y de María, pero lo que la palabra del Señor nos enseña nos da a entender una verdad importante. Dice la palabra del Señor que José era el marido de María. Obviamente, aunque no estaban casados, sino desposados, este era el estatus que adquirían los desposados en este periodo de prueba. Era considerado como que fuera el marido, pero sin tener vida conyugal. Así de serio era esto. Entonces, José asumía este rol desposado con María. Pero si hay algo que nos llama fuertemente la atención de la figura de José, es que era justo. Este adjetivo en griego es dikaios, que significa una persona caracterizada por tener estándares aceptados de moralidad y de justicia. Es decir, José no era cualquier persona. Que tengamos poca información acerca de él en la palabra del Señor no minimiza el hecho de la estatura moral que tenía José. José era justo. Era probablemente el perfil más adecuado a los conceptos que estaban en el libro de Proverbios acerca del justo. El justo que medita en la ley del Señor de día y de noche, el justo que sería plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El concepto de justicia del Antiguo Testamento se plasma a cabalidad en José. Es un hombre que está por sobre el estándar en cuanto a moralidad, a conducta, y vemos que las decisiones que tomó eran realmente las acciones de una persona justa conforme a los estándares del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, conforme a los estándares de la ley de Moisés. De hecho, nos dice el texto acá, Mateo, que era justo y nos dice que cuando se da cuenta que su novia, María, estaba embarazada, él no quería infamarla. Impresionante. Impresionante. La actitud de José es impresionante. Bajo las leyes y los estándares del Antiguo Testamento, el castigo por el adulterio era morir apedreado. Y el castigo se aplicaba también a la infidelidad durante el compromiso. Si ellos hubiesen si ellos hubiesen tenido relaciones sexuales, podían morir apedreados, y si paralelamente uno de ellos hubiera sido infiel, también podría morir apedreado. Aunque en el tiempo del Antiguo Testamento esta normativa no era tan rígida en cuanto a su aplicación, en lo que la palabra del Señor respecta, así era. Por esa razón es notable la actitud que tiene José. No quería infamarla, por lo tanto resuelve dejarla secretamente. En los tiempos del Nuevo Testamento, a José se le habría exigido divorciarse de María, exponiéndola así a la vergüenza. Esa era la solución en este caso, disolver el desposorio a través de una carta de divorcio. Esa era la manera, pero imagínense lo que hubiera significado eso para María, una vergüenza tremenda. Prácticamente nunca se aplicaba en este tiempo la pena de muerte que estaba consignada en el libro de Deuteronomio. Pero sin duda alguna, imagínense usted una mujer con un hijo divorciada por una infidelidad.
se sentiría fuertemente presionada para encontrar otro marido, ya que quedaría desamparada cuando sus padres murieran. Era una desgracia para una persona en esas condiciones. Todo eso seguramente estaba en el corazón de José, que era un hombre justo, que era un hombre que quería honrar la palabra de Dios, quería honrar la ley del Señor, quería hacer lo correcto, pero paralelamente amaba a María y quería también hacerse cargo de ella. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que quiso dejarla secretamente, quiso resolver todo de una manera rápida, porque para que se llevara a cabo un divorcio, se podía hacer a través de un simple documento con dos testigos en esa época. Él podría haberse divorciado de ella sin hacer más pública la vergüenza, porque solamente se pedía un juez cuando era la esposa la que pedía al esposo que se divorciara de ella. Pero en el caso de José, no quería por ningún motivo que la honra de María quedara expuesta. Si miramos la historia posterior y miramos la tradición rabínica, una de las acusaciones más horrendas que se ha levantado en contra de María fue que debió seguramente haber dormido con otro hombre. Por esa razón quedó embarazada. Sin embargo, es indudable que al casarse con ella, José demuestra que él nunca creyó en esa mentira, en esa calumnia levantada en contra de su amada María, de su amada esposa. Entonces, ¿qué fue lo que convenció a José de que María seguía siendo fiel a él a pesar de estar embarazada? El versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Lo que motivó a José a tomar una decisión que honrara a Dios y a su palabra y que honrara a su novia por otro lado, es la plena certeza de haber escuchado este mensaje divino, este mensaje del Señor, de un ángel del Señor, nada menos, dándole a conocer la encarnación, dándole a conocer la obra maravillosa y milagrosa del Señor, el advenimiento del Mesías. Y qué lindo es que este ángel le dice a José, José, hijo de David, mostrando una conexión directa con la ascendencia real que José tenía y que sin duda alguna, por vía de la adopción, iba a pertenecer también al Señor Jesucristo que naciera. El ángel le informa a José, pero también le da el nombre que debía ponerle al niño. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el Señor. Permítame hacer aquí un pequeño alto para notar lo que el ángel declaró allí, que es una verdad radical para el evangelismo. Leemos aquí que Jesús salvaría a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. De nuevo, repito, vemos acá que Jesús salvaría a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. Nadie se salva en sus vicios, en su incredulidad, en su rebeldía, en su desobediencia contra Dios. No hay salvación en los pecados. Es indispensable por esto, como lo vamos a ver posteriormente en esta serie de sermones acerca del Evangelio de Mateo, que el arrepentimiento y la fe en este Salvador es indispensable. La fe que se apropia de su obra expiatoria y conduce a la experiencia personal de salvación y de renovación espiritual es la fe que salva. La fe que nos salva de nuestros pecados.
Este es el Salvador que el hombre necesita. Solamente Él salva al pecador en todos los aspectos que el pecado lo ha afectado. Y no solamente a Él. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, nos dice que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y por esa razón, entonces, que la obra de Cristo es universal, es cósmica, es capaz de transformar y renovar todos los aspectos que el pecado ha destrozado y ha realizado en perjuicio de la obra y de la creación de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Volvemos entonces con José. La obediencia que José expresa al mensaje divino la podemos ver graficada ahora en los versículos 24 y 25. Y por favor, asombrémonos de cómo actúa un hombre que de verdad cree en Dios. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos acá entonces cómo es que José respondió a la palabra de Dios que Dios le había dado a través del ángel. ¿Cómo actuó José en obediencia? Y esto nos da un excelente ejemplo de cómo debemos actuar en obediencia a la palabra del Señor y no a nuestras emociones o a nuestras sensaciones. Vemos acá una palabra que es clave, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, vale decir, le puso por nombre, o sea, tomó los datos que se le ordenó del nombre, de recibir a la esposa, etcétera. Todo lo consideró y lo aplicó tal cual como el ángel le había dicho. Pero versículo 25 dice, pero no la conoció. Es decir, la recibió, pero no la conoció. Notemos estos dos verbos para ver el carácter justo de José. Esa expresión recibió a su mujer, en griego es paralambano. Paralambano en griego significa llevar aparte, es un verbo que significa llevar aparte, conducir a alguien aparte para tener una asociación particular, una asociación específica. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente traduce esta frase como recibió a María por esposa. La traducción de Hendrickson para su comentario de Mateo dice, llevó a su esposa a su casa. Entonces, note usted cómo cubrió José a María de la potencial vergüenza de estar embarazada, de lo que iban a pensar las demás personas. Simplemente él optó por convertirla en su esposa, en dejar hasta allí el periodo de prueba del desposorio y tomar definitivamente la decisión de hacerla su esposa, de convertirla en su esposa y llevarla a su casa. Pero Mateo también aclara que a pesar de eso, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesucristo. La Biblia de las Américas traduce esa frase, no la conoció, como y la conservó virgen hasta que dio a luz a su primogénito. La NBI dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Entonces José no solamente honra la palabra de Dios, honra la ley de Dios justa, adicionalmente honra su compromiso de amor con María, porque la palabra de Dios dada por el ángel del Señor le orientó cómo debía hacerlo. Esta forma en que José protegió a María una vez que su embarazo fue evidente, efectivamente fue convertirla en su esposa, llevándola a su casa sin mantener relaciones sexuales con ella hasta que naciera el Señor Jesucristo. Qué tremendo ejemplo para nosotros es el justo o piadoso José. Se hace cargo de los problemas, ¿eh? Él se hizo cargo del problema, no se mueve por emociones,
obedece al mensaje de Dios, mantiene su pureza sexual, expone su propio honor por una misión divina, es decir, pone los propósitos de Dios por encima de sus propios propósitos, pone los planes de Dios por encima de sus propios planes. Claramente es un hombre movido por la palabra de Dios, claramente esperaba al Mesías, claramente entendió que lo que estaba ocurriendo allí, no solo por su ascendencia también real, no solo por las circunstancias de lo que estaban ocurriendo, todo esto era el cumplimiento de la bendita y gloriosa palabra del Señor. ¿Y qué decir? La forma en que honró a su mujer. Ese era el padre humano que Dios dispuso para que criara al Hijo eterno de Dios en esa llamada Sagrada Familia. De María también conocemos poco, no sabemos mucho. El nombre propio de María aparece en el Nuevo Testamento solo en los evangelios sinópticos y en los Hechos. María deriva de Miriam, un nombre que significa rebelión, un pésimo nombre para una persona tan sumisa y tan obediente como esta María. Qué contraste con la hermana de Moisés en medio del proceso del Éxodo, que hasta una lepra le tuvo que caer. A diferencia de esto, vemos en esta María, en esta Miriam, la madre de este nuevo Moisés, de este nuevo libertador, un contraste muy grande, una sierva del Señor. Lucas contiene la mayor cantidad de referencias a María y pone el mayor énfasis en ella. Por lo tanto, más que tratar de buscar textos aislados, seguramente una manera que podríamos conocer un poco mejor a María es a través del Magnificat. Así se le ha llamado a este cántico que ella compuso. Y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Déjeme leérselo solamente para que tengamos una idea de cuáles son las actitudes de María. Dice ella: entonces María dijo, engrandece. Esto en latín es magnificat, magnifica mi alma. Por eso se llama así el cántico. Leo de nuevo. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Precioso. Una mujer que conoce la historia de Israel, una mujer que conoce la palabra de Dios, una mujer que conoce a Dios como el Salvador, una mujer que entiende los planes y los propósitos de Dios, una mujer llena de la gracia del Señor. No que ella es dispensadora de gracia, sino que, como ella misma lo dice, ella es depositaria de esta gracia del Señor, que se mira en su indignidad y en su bajeza y no se exalta, no se agranda innecesariamente. ¡Qué maravilla! Pablo Hoff resume este cántico en 4 grandes divisiones. Alaba a Dios por haberla bendecido, alaba a Dios por su poder, su santidad, su misericordia. Alaba a Dios porque su misericordia y su juicio se extienden a toda clase de personas. Y finalmente, alaba a Dios porque ha bendecido a su pueblo. El Evangelio, mis queridos hermanos, es Cristo. Y qué bello cuadro de una familia con Cristo tenemos acá. Un padre piadoso, responsable, humilde, creyente, lleno de amor, dispuesto a cumplir los planes de Dios, independientemente de que él se vea afectado en el proceso. Un hombre que honra a Dios porque le conoce, lo escucha y es sensible a la palabra del Señor. Y por otro lado,
una madre humilde, honesta, consagrada, agradecida, que adora a Dios y hace suya también la misión de Dios, que con humildad dice: he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. No entendía cómo podía ocurrir esto de quedar embarazada sin haber tenido vínculos sexuales con ningún hombre, pero se somete a la palabra del Señor cuando Gabriel le da el mensaje. Bendito sea el Señor. Esto nos hace pensar a nosotros hoy, como cristianos, ¿qué tipo de valores estamos cultivando como familia? ¿De qué manera el Evangelio está moldeando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar? ¿De qué manera el Evangelio ordena las prioridades de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal, de nuestra pureza sexual, de la dignidad familiar que debe tener una familia cristiana? ¿Y qué tan comprometidos estamos con la misión del Rey Jesucristo? ¿Somos de verdad capaces de, al igual que José, dejar nuestra comodidad, nuestros proyectos, nuestra propia dignidad para abrazar el plan del Señor y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan? Tenemos la actitud de María de decir: he aquí el esclavo del Señor, tú mandas y yo obedezco, no entiendo mucho, pero aquí estoy listo para obedecer. Sigamos conociendo diariamente más de Cristo para que Él crezca y que nosotros seamos los que menguemos. La manera sobrenatural en que Dios actuó para realizar la concepción del Rey Jesucristo también nos da la evidencia de que Jesús era el Mesías. Su madre no lo concibió de manera normal. El Espíritu Santo hizo una obra milagrosa en ella para que naciera ese hijo. Esta gran verdad que estudiamos hoy, que luego va a ser desarrollada ampliamente en las epístolas también, no solo debe ser creída, también debe ser predicada, para así comunicar el evangelio completo, no una mutilación, no un evangelio cercenado, ahí tijereteado, temerosos de que algún pecador no lo quiera aceptar. Hermano, aunque no lo acepten, es lo que necesita todo hombre. Por eso la gran comisión es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñando todas las cosas. No podemos acomodar el evangelio solamente presentando o modificándolo para que la gente lo acepte, como si estuviéramos pidiendo miguitas de ternura. La palabra que sale de la boca del Señor es santa, es perfecta, es infalible, es inerrable, es ineludible. Y por eso la palabra del Señor es suficiente. Sin esta verdad, el Cristo sin pecado sería un pecador más. Sin esta verdad, el Cristo sería un impostor más y no el Señor de la gloria, que nunca cometió pecado, para darnos salvación y vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que en esta mañana, mis queridos hermanos, el repasar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, su génesis humano y su génesis divino, nos ayude a hacer un compromiso sólido, un compromiso permanente, no solo de comunicar el Evangelio, sino a vivir el Evangelio con la ayuda del mismo Espíritu Santo, que nos lo ha revelado, iluminado e inspirado para nuestra salvación. Les invito a que oremos en esta mañana. Y si en su casa hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, invítelo a abrir su corazón. ¿Cómo sabe si ahí tenemos a un José en potencia? ¿Cómo sabe si ahí al lado suyo hay una María que quiere convertirse en la sierva del Señor? ¿Cómo sabe usted si en esta mañana el Espíritu Santo puede entrar y transformar nuestros hogares
para que sean hogares que le glorifiquen y que le honren, porque Cristo está en la familia. Oremos al Señor.